Vale, ya estamos en grabación. Doy acceso ya a las últimas personas. Espero a ver que no se retrase nadie más. Comparto pantalla y arrancamos con la sesión de hoy, que decía, es una repetición del último seminario. Ya os digo, pues fue bastante interesante, pero me falló la grabación, así que hoy vamos a hacer otro intento. Ahora sí que estamos grabando ya, o sea que ya tranquilos. ¿Me podéis confirmar que veis la pantalla correctamente? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues el seminario de hoy, seminario 5, que lo repetimos, creatividad y altas capacidades, el talento en la escuela y en el hogar. Junto con la motivación, a mí me parece una de las variables más curiosas y más interesantes de estudio, tanto dentro del perfil de alumnado con altas capacidades también como en cualquier perfil. O sea, me gusta muchísimo estudiar la motivación porque me parece muy caprichosa, muy interesante, pero la creatividad también me despierta mucho interés, sobre todo porque creo que no terminamos de saber exactamente qué es la creatividad, en qué consiste. Nos aventuramos a vincularla únicamente pues, con cuestiones como pueda ser el arte, la expresión artística, y nos olvidamos de que la creatividad pues bueno, es una habilidad global que aparece en diferentes ámbitos. Y hoy pues, se trata precisamente de ver esa base neuropsicológica que tiene la creatividad, ver en qué consiste realmente la creatividad y su vinculación con las altas capacidades. Es una variable que, como decía, no es únicamente una habilidad de la persona. Hoy en día la creatividad se ha vuelto mucho más global. O sea, hablamos de procesos creativos, hablamos de productos creativos, hablamos de pensamientos creativos, hablamos de respuestas creativas. Es decir, es una cuestión que a veces aparece como sustantivo, a veces aparece como adjetivo, pero que desde luego que se está utilizando casi con tanta asiduidad y con tanta normalidad que forma parte del día a día de nuestra vida prácticamente en todo lo que hacemos. En ese sentido, claro, normalmente lo relacionamos con el arte, pero no, la creatividad forma parte también de las ciencias, forma parte también de las humanidades, forma también parte de lo que es la conducta visible de la persona y también de algo más intrínseco como puede ser su pensamiento. ¿En qué interviene la creatividad o con qué se relaciona? Pues se relaciona con un pensamiento no convencional, con un pensamiento más divergente, con la generación de ideas. Se relaciona con la resolución de problemas. Una persona altamente creativa tiene más posibilidades de encontrar la resolución a un problema de forma más rápida y de forma más acertada. Tradicionalmente también cuando pensamos en creatividad pensamos en innovar, pensamos en inventar, pensamos también en lo que es original. Y con lo que lo relacionamos pocas veces es con el arte de preguntar, pero hoy veremos que precisamente eso, las preguntas, son la razón de ser de ese pensamiento creativo. Y también aprovecharemos un poco pues, para tumbar ciertos mitos, ¿no? En los que a veces reducimos todo lo que sabemos a nivel neurológico y a nivel neuropsicológico, lo reducimos a partes muy macro del cerebro hasta que decimos, mira, el hemisferio izquierdo el lógico, el derecho el creativo. Bueno, veremos que no es exactamente así y que aunque podemos encontrar áreas que después de haberlas estudiado pues podemos decir que tienen cierta especialización hacia ciertas conductas o hacia ciertas formas de operar, tenemos que ver siempre el funcionamiento cognitivo como algo global, como algo interconectado y que evidentemente forma parte de un todo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo este puzzle de varias palabras cómo encaja y vamos a ver qué hay de cierto, qué hay de mito e incluso qué hay de error. Desde el punto de vista neuropsicológico, la manera en la que vamos a explicar la creatividad, pues precisamente no es reduciéndola a esa parte del cerebro que es más lógica o el hemisferio derecho que estaría relacionado con la producción artística. Aquí realmente lo que vamos a hablar es de redes, igual que cuando hablamos de atención.
podemos hablar de diferentes redes. Aquí cuando vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar principalmente de 3 redes, ¿vale? Vamos a hablar en primer lugar de lo que es la red de modo predeterminado, que sería esta primera de aquí, que se relaciona con áreas casi alguna de ellas subcorticales o incluso corticales más básicas, más dentro de lo que sería la base. Después vamos a hablar de una red, que es la red ejecutiva, ¿vale? Y por último, la red de saliencia. Esto al final lo que hace es involucrar diferentes áreas cerebrales con diferentes funcionamientos cognitivos. Y en la interacción de todas estas redes, y por lo tanto en esta visión y funcionamiento global de lo que sería nuestro cerebro, encontramos lo que son los procesos creativos. Ya ves, diferentes áreas, algunas más subcorticales, otras más corticales, que se sitúan en muchas ocasiones en áreas más prefrontales, a veces en áreas somatosensoriales, y luego otra red de saliencia en la que encontramos áreas más especializadas. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? La primera de las redes la relacionamos con lo que son las ideas espontáneas, es decir, la generación de ideas, esa lluvia de ideas primaria, esa capacidad que tenemos de pensar varias cosas a la vez y tratar que todas ellas se posicionen como posibles soluciones a un problema, es lo que llamamos la red de modo predeterminado, ¿vale? Y tiene mucho que ver con esa generación de ideas espontáneas y la reflexión interna, un proceso más intrínseco. Pero como digo, muy espontáneo. Es una bestia sin domar, por entenderlo de alguna manera. Una vez que hemos generado todas esas ideas, se pone en funcionamiento lo que sería el control ejecutivo, la red de control ejecutivo. ¿Para qué? Para precisamente evaluar esas ideas. Y a la vez que las vamos evaluando, las vamos refinando. Ejercemos cierto control, ponemos cierto orden en todas estas ideas. Sería el segundo nivel de procesamiento. Y por último, el nivel de saliencia, que se trata precisamente a través de esas áreas especializadas de identificar qué ideas pueden llegar a ser las más relevantes, las más efectivas. Entonces, de alguna manera, en el primer paso, en esta red de modo predeterminado, lo que hacemos es generar a lo bruto las ideas que pueden dar solución a un problema. En la segunda fase, en la que interviene el control ejecutivo, lo que hacemos es ordenar esas ideas y evaluarlas con el fin de saber cuáles pueden ser más eficaces y cuáles no. Y en este último paso, en la red de saliencia, ahí sí que ya hacemos una identificación especializada y una selección de cuáles son las ideas que voy a utilizar para esto y para esto. Focalizamos, identificamos la idea más relevante y además la focalizamos. Y el proceso creativo, realmente, desde un punto de vista neuropsicológico, es esto. Son diferentes redes neuronales que se especializan en cada una en una tarea, pero que evidentemente no las podemos ver por separado. Necesitamos encontrar cómo este proceso creativo es algo global, es algo que tenemos que entender como un todo. Y por lo tanto, va por fases, pero siempre todo interconectado. ¿Qué es lo que pasaría con las altas capacidades? Pues con las altas capacidades vamos a identificar las mismas redes, pero ¿qué puede ocurrir? Pues que haya mayor conectividad entre ellas. Esa mayor conectividad y mejor conectividad, porque ya, si os acordáis, en una de las sesiones hablé de esas cuestiones cuantitativas y cualitativas de la alta capacidad. Si os acordáis, hacía el símil con el agua, en el que ponía un grifo con mucha agua y un grifo con poca agua. Los dos sacan agua, al fin y al cabo, pero la alta capacidad sería ese grifo que es capaz de sacar más agua, una cuestión de cantidad. Y en la parte cualitativa os hablaba de esas personas que son capaces de presentarse como líquido, como sólido o como gaseoso, esa versatilidad, esa capacidad de mostrarse diferente. Pues aquí pasaría un poquito lo mismo. Hablamos de las mismas áreas, hablamos del mismo funcionamiento, pero empezamos a matizar diferenciación en cuestiones de mayor número de conectividad y seguramente mayor calidad en esa conectividad. Podremos ver unas áreas especializadas que pueden ser mayores y mejor conectadas, podemos tener un ejecutivo control más refinado. Con las funciones ejecutivas ocurre también algo que es bastante
controvertido, que es la velocidad de procesamiento, que muchas veces en la evaluación con altas capacidades aparece una velocidad de procesamiento más baja. No es del todo real el que sea más baja, sino que tenemos que ver también cómo confluyen esa parte cualitativa y cuantitativa. Hay mayor cantidad de ideas porque hay mayor capacidad de generar la idea y, por lo tanto, después hay mayor trabajo en ordenar esas ideas. Entonces, seguimos trabajando a una velocidad alta, pero tenemos que asumir un grueso de trabajo muy grande. Por eso a veces puede aparecer pues, esa medición que nos indique una velocidad de procesamiento baja. Habría que refinar esa evaluación o habría que saber identificarla y entenderla correctamente porque ya, como digo, hablamos también de temas cuantitativos y cualitativos. Y por último, pues eso, la capacidad en esta red de saliencia para identificarlo mejor y enfocarlo, focalizarlo. Y esto es lo que sería el funcionamiento creativo real. Así que nos podemos ir quitando de la cabeza pues esa parte derecha de nuestro cerebro en el que de repente saltan por los aires colorines y nos dicen somos muy creativos y somos muy artísticos. Bueno, no es tan así. Todo lo que tenga que ver con el cerebro, la verdad es que a pesar de que sabemos poco, la cantidad de conocimiento es mucho y la explicación es muy, muy abstracta y muy compleja. Por lo tanto, pues cada vez que vemos explicaciones de este tipo desde el punto de vista pues, de la neurociencia o la neuropsicología, pues muchas veces no nos queda más remedio que quedarnos en la superficie de la explicación, porque desde luego que nos daría para muchas sesiones para poder hablar correctamente de esto. Seguimos. Una vez que nos olvidamos de ese hemisferio creativo y artístico, tenemos que empezar ya a pensar en la creatividad como algo que está de manera generalizada en el ambiente, que es intrínseco a nosotros, al ser humano. Eso quiere decir que nos lleva a poder afirmar que todo el mundo somos creativos. Todo el mundo podemos disponer o desarrollar esa habilidad creativa, pero teniendo muy claro que unos mucho más que otros, incluso muchísimo más que otros, ¿vale? Y esa creatividad se va a ver tanto en tareas artísticas como en tareas científicas o en tareas relacionadas con las humanidades. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia no reside en el proceso creativo en sí, o sea, el proceso creativo va a ser el mismo. Es la interacción de ese proceso creativo, que es el mismo, con otras variables que se ponen en marcha según en el ámbito en el que nos movemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una creatividad dentro del mundo artístico, lo primero que nos viene a la cabeza, y es verdad, es relacionarlo con una capacidad de expresión. Pero ya no solo de expresión de ideas, sino de esas ideas que van acompañadas de unas emociones, de una historia, de una forma de comprender y de explicar el mundo. Por lo tanto, esa creatividad que se une más a la parte artística, podemos decir que tiene ese componente emocional, ese componente expresivo y, por lo tanto, también ese componente subjetivo. ¿Qué es lo que ocurre con la creatividad dentro del mundo de las ciencias? Pues bueno, volvemos a decir que el proceso creativo es el mismo, pero interactúa con otras variables diferentes, que en este caso es la resolución de problemas científicos, que tienen mucho que ver con la innovación y a veces también con la invención. ¿Cuál es la diferencia? Si antes hablábamos de si todo el mundo es creativo, y os decía que unos mucho más que otros, digamos que hay personas que son capaces de innovar, que al fin y al cabo es transformar la realidad, y no todo el mundo es capaz de inventar, que es analizar la realidad para obtener algo totalmente nuevo. La creatividad, según el límite que uno tiene, pues se puede situar a niveles de innovación y en ocasiones situarse a niveles de invención. En todo caso, cuando hablamos de esta creatividad al servicio de la ciencia, sí que es una creatividad que se une a componentes más objetivos, ¿vale? Hay variables cognitivas como sobre todo el aspecto del razonamiento que se uniría en la creatividad dentro de lo que es el mundo de la ciencia, un análisis de la realidad, un pensamiento crítico de la misma, pero al fin y al cabo una representación totalmente objetiva, en la que no influye en esos momentos la idea preconcebida de la persona, de las emociones o la necesidad de expresión, o no debería a priori, ¿vale? Sí que es cierto que siempre el contexto en el que nos movemos puede tener algún componente más personal que de alguna manera nos sesgue, ¿vale? Digo, desde el punto de vista neuropsicológico, la creatividad no se mueve en función del ámbito. Lo que se mueve es la interacción con diferentes procesos cognitivos. Ya os digo, pues en la ciencia
procesos más objetivos relacionados con el razonamiento, con el pensamiento crítico, en el arte de carácter más expresivo y emocional y, por lo tanto, más subjetivo. Pero el proceso creativo es el que os he explicado justo antes, con esas 3 redes y que tenemos que tener muy presente a la hora de pensar objetivamente en cómo crear un aula o una actividad creativa. A ver si pasa. Vale. Componentes de la creatividad. Aquí lo cierto es que no vamos a encontrar unanimidad. Hay diferentes formas de pensar en la creatividad y sus componentes. Os voy a mostrar 3 y después sí que pasaremos ya a una tabla más especializada o más objetiva respecto a los componentes básicos de la creatividad y que más se repiten en las diferentes teorías. La primera forma de expresar o de delimitar la creatividad es desde la teoría del pensamiento convergente y el pensamiento divergente, ese pensamiento más convencional o ese pensamiento más lateral. ¿En qué consiste al final? Consiste en que desde una incertidumbre, el nacimiento de una necesidad o el planteamiento de una pregunta, surge una inspiración. La propia duda sirve de inspiración. ¿Y a qué nos lleva esa inspiración? A la generación de ideas. Y ahí es donde encontramos el pensamiento divergente, esa capacidad para generar muchas ideas que definen nuestra creatividad. Cuanto menos capacidad tenemos de generar ideas diferentes como solución a un mismo problema, cuanta más capacidad tenemos, más pensamiento divergente hemos desarrollado, y cuando nosotros pues tenemos una capacidad de funcionar de manera muy estructurada, muy lineal, de alguna manera muy premeditada, pues bueno, tenemos un pensamiento más convergente y lineal que no divergente y lateral. Lo cierto es que en la alta capacidad predominan más estos pensamientos divergentes y laterales que no tanto los convergentes. No hay que confundir la creatividad y el pensamiento divergente con la flexibilidad o falta cognitiva o falta de la misma. Son aspectos diferentes. ¿Se puede llegar a relacionar la flexibilidad con la creatividad? Sí, y cuando lo hacen, desde luego, que es la bomba. Pero tenemos que reconocer que pueden existir personas muy creativas, pero también muy estructuradas y con un pensamiento muy rígido. Es decir, puedo ser creativo, pero respecto a un tema muy concreto. Y me cuesta salirme de ese tema y cambiar a otro rápidamente y seguir siendo creativo. Necesito procesos de preparación. No es ni bueno ni malo, ¿eh? Son diferentes perfiles de personas. O sea, cada uno de nosotros se nos puede dar mejor o peor una cosa u otra. Y no quiere decir que seamos ni más ni menos creativos, simplemente que a nosotros la creatividad nos llega de forma diferente. Después, podemos hablar de componentes de creatividad en función de cómo la vayamos definiendo o vayamos distinguiendo diferentes tipos de creatividad. La analógica, que realmente lo que hacemos es que partimos de un producto que ya existe, que sabemos, la cuchara, que sabemos que sirve para comer sopa. Bien, pero ahora vamos a ser innovadores, vamos a transformar el uso de la cuchara, que nos va también para comer sopa, y vamos a buscarle otra utilidad, como por ejemplo de tirachinas, de catapulta. Pues bueno, hemos utilizado la creatividad para que sobre algo que sabemos perfectamente para qué sirve, cuál es su uso, buscarle un uso nuevo, en el que también funciona de manera competente. Otro tipo de creatividad o otro componente de la creatividad, la propia intuición. Capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar al razonamiento. Tendría bastante que ver con esa primera red neuronal de la que hablábamos, en la que genera de manera espontánea ideas sobre cosas que estamos percibiendo en muchos de los casos de manera inconsciente. O sea, es bastante intuición, una creatividad al servicio de la supervivencia. Otro tipo de creatividad, la mimética, que se trata de coger ideas propias de un área y transformarlas a otra. ¿Dónde lo hemos hecho muchísimo? En educación. En educación hemos aplicado mucha creatividad mimética, porque nos hemos cogido la gran mayoría de los métodos de pensamiento industrial o de diseño y nos lo hemos traído a la educación. Los proyectos nos vienen de allí. La mayoría de los métodos de pensamiento creativo que vamos a ver a continuación nos vienen del área industrial. En cambio, lo hemos rescatado para un buen propósito en educación. Pues bueno, eso sería una creatividad de carácter mimético. La narrativa, que es un poco siempre la historia interna.
A veces también hay que ser creativo para poder transmitir correctamente cuál es nuestra historia, para dejar nuestro sello personal. Quizás igual esa creatividad narrativa sería precisamente eso, el sello personal en el que nosotros nos movemos. La historia que planteamos en un contexto adecuado sin que parezca rara. O sea, de alguna manera la facilidad que tenemos para hacer encajar lo que a priori no encaja en un lugar. Y por último, la creatividad disociativa, que es la capacidad que tenemos para crear asociaciones entre ideas que al principio no tienen nada que ver, incluso que han chocado, que no funcionan. Pues bueno, eso también sería otro tipo de creatividad. Ya veis que no hay una única creatividad y única. Lo mismo pasa al final con la inteligencia, ¿verdad? Y con la capacidad. No lo vamos a entender desde un punto de vista unifactorial y en este sentido la creatividad tampoco. Bien sea entendida como propios componentes, bien sea entendida como el proceso de creación de esas ideas o bien sea porque la vamos a distinguir por ideas. Otro modelo nos viene a contar una historia más extensa. Y es que nos dice que la creatividad surge también de la participación y de la perseverancia. Aquí lo que nos dicen es que es una habilidad que se puede entrenar. Y ciertamente es así, se puede entrenar. A mí hay un método que me gusta especialmente, que es el método LARC, que bueno, se empleaba muchísimo en infantil, lo podemos aplicar casi a cualquier ámbito. Luego haremos un experimento, pero consiste también en participar y en ser perseverante. Después, lo bueno de la creatividad es que cuando se lleva a cabo de manera correcta, lo primero que siembra son preguntas, son dudas, es incertidumbre. ¿Para qué? Para demostrar la competencia o el dominio que tenemos en algo. Y lo demostramos en el momento en el que planteamos esa incertidumbre y somos capaces de resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues gracias a la habilidad intelectual general. Y es que la creatividad y la inteligencia están altamente relacionadas. De hecho, hay estudios científicos en los que se dice y se afirma que una alta creatividad implica tener una alta inteligencia. Por lo tanto, creatividad y habilidad intelectual general van de la mano. Sobre todo para tener esa creatividad tan holística como para ponerse en marcha en el ámbito artístico y conjugarla con emociones y con expresiones, en el ámbito científico y conjugarla con pensamiento crítico y con aspectos lógico-matemáticos. Pues bueno, al final no depende de un punto fuerte de la persona, sino ya de más de una globalidad. Luego también la creatividad tiene un componente que se relaciona con la generación de resultados. Y es que no sirve con que sepamos hacer una lluvia de ideas, sino que esa lluvia de ideas tiene que tener conexiones y tiene que tener una utilidad. Y por lo tanto, que lo que nosotros generemos dé resultados. No vamos a decir que una persona es creativa si es capaz de decir 100 ideas por minuto y no tiene relación ninguna. Será seguramente más creativo aquella persona que sepa dar 10 ideas, pero además estén perfectamente hiladas, porque cumplirá con el criterio de generación de ideas, pero además también con el planteamiento de la incertidumbre, la demostración del dominio y la relación con la habilidad intelectual general. Luego también la creatividad es una habilidad que nos da independencia y libertad, nos ayuda a poder cambiar las tornas. Nos convierte lo blanco en negro y viceversa. Lo que antes estaba subiendo ahora está bajando y lo que era difícil se convierte en fácil gracias a esa libertad e independencia que nos da la puesta en marcha de la creatividad. También el proceso creativo lo tenemos que entender como algo totalmente intencionado y sistemático y que evidentemente, como se pone en marcha principalmente cuando nosotros notamos que tenemos que cubrir una necesidad, pues esas necesidades tienen un envoltorio emocional y por lo tanto la creatividad también es una parte que va a estar influenciada por la parte emocional de la persona. Se relaciona también con la originalidad y con el criterio de unicidad. La creatividad, el ser humano, son originales y son únicos. Por lo tanto, lo tenemos que ver como algo también que va muy de la mano de la alta capacidad en esa dimensión original y en esa dimensión única, que evidentemente pues, son componentes creativos. También es un proceso continuo de progreso y de desarrollo, no es una habilidad estática. Nada en la persona es estático. O sea, en mayor o menor medida vamos a sufrir cambios en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros aspectos.
incluso la capacidad intelectual, la inteligencia, la propia alta capacidad, sabemos que ya es evolutiva, que existe desarrollo, pues la creatividad también, que muchas de las habilidades que componen estas cuestiones también son entrenables, la creatividad también lo es, y que sobre todo se va a alimentar en gran medida de la interacción social y la comunicación que tengamos. La interacción social en tanto en cuanto que sobre todo en estos pensamientos creativos unidos a la alta capacidad, dotarlos del máximo número de experiencias es vital, que esas experiencias tengan esa connotación social, que aprendamos a buscar pues, nuestro sitio ideal para poder ser nosotros mismos, y esa parte comunicativa que sepa conjugar correctamente lo que son los aspectos propios de una comunicación efectiva y los componentes propios de una comunicación afectiva también. Después, otro de los componentes es la espontaneidad, ya hablábamos. La primera de las redes creativas es la espontaneidad, es la generación de ideas desde el subconsciente. Después vamos a tener una evaluación y un pensamiento, que ahí es donde las dos últimas redes se unen, la ejecutiva y la de saliencia. Sobre todo esta última porque lo que va a hacer es generarle un valor a la creatividad. Lo que creemos tiene un valor, tiene una utilidad y cubre una necesidad. Y en muchas ocasiones no existe un único camino, desde luego es un camino de experimentación, de variedad, de divergencia. Entonces, bueno, podemos entender la creatividad desde diferentes explicaciones, bien sean componentes más sencillos que lo que plantean es una duda, una necesidad, que sirve como inspiración, que genera nuevas ideas y que de ahí surge la creatividad, o bien hablando de diferentes creatividades que unen bastante bien todo ese proceso de innovación hasta el de invención, y donde podemos ver más o menos qué tipo de creatividad tenemos cada uno de nosotros. Y por último, pues bueno, un listado de componentes amplios que todos podrían ir perfectamente con la creatividad. No obstante, para mí, la creatividad tiene tres componentes básicos, un poco por aterrizar y buscarle ya una explicación que pueda ser asumible. Para mí la flexibilidad es básico en la creatividad, porque muchas veces, precisamente, para que la creatividad nos dé funcionalidad y adaptabilidad en la vida, necesitamos que esa creatividad sea no rígida, sino flexible, ¿vale? Ni mejor ni peor, simplemente podemos tener una creatividad al servicio de la rigidez cognitiva o una creatividad al servicio de la flexibilidad cognitiva. Una nos va a abrir el campo y nos va a dar más oportunidades, y otra realmente va a ser muy efectiva en un campo, pero vamos a tener siempre la duda de cómo funcionaría en el resto, pero por el propio interés que no se despierta en la persona. Después, otra de las cuestiones que a mí me parece crucial dentro de lo que es la creatividad es la originalidad, a donde os decía que yo le sumaría también el criterio de unicidad. Es la capacidad de crear ideas novedosas que realmente vayan a resolver un problema de manera única y original, que no sea algo puramente repetitivo o sea una idea que extraída de otra idea ya existente. Y por último, la elaboración, que dentro de esa flexibilidad y originalidad de ideas seamos capaces también de madurarlas, que no nos quedemos siempre con el producto inicial, sino que ese producto seamos capaces de mejorarlo. Entonces, bueno, a mí son tres componentes que ya os digo, desde lo que es, siguiendo un poco con la definición de la creatividad desde el punto de vista neuropsicológico, igual que hablábamos de tres redes neuronales implicadas en la creatividad, también hablaría de tres componentes: flexibilidad, originalidad y elaboración. Y además se relacionan con esas redes iniciales, ¿eh? O sea, la flexibilidad, que nos habla de la capacidad de cambiar de perspectiva, de enfoque, tendría mucho que ver con lo que es la red de control ejecutivo. La originalidad, que es la capacidad de crear ideas novedosas e inusuales, tendría mucho que ver con esa red de modo predeterminado en el que espontáneamente se generaban las ideas. Y la elaboración, que involucra tanto la memoria de trabajo y la capacidad de planificación, es decir, funciones ejecutivas propias del área frontal, también con la coordinación de la red de modo predeterminado y también con la red de saliencia. O sea, la elaboración lo que hace al final es hacer que colaboren las tres redes. Pone orden sobre las ideas novedosas, las evalúa y además es capaz de posteriormente identificar las más
plausibles, las más efectivas y llevarlas a cabo. Por lo tanto, la creatividad basadas en 3 redes y esas 3 redes basadas en 3 componentes. Es como podríamos ir uniendo esta idea creativa desde una explicación, como digo, neuropsicológica. Seguimos adelante y nos encontramos también con contribuciones que nos ha hecho la neurociencia y la neuropsicología. Hablarnos de la creatividad desde lo que son redes cerebrales como las que hemos visto, la red predeterminada, el control ejecutivo y la red de saliencia. También muy interesante la plasticidad cerebral, que precisamente en la adolescencia y hasta los 21 años, pues digamos que alcanzamos ese máximo de plasticidad. Es un buen momento para desarrollar y entrenar la creatividad. Tenemos que ser conscientes que nuestro cerebro, de alguna manera, todo aquello que no lo usa lo poda, lo corta, dice que no ocupe sitio, me voy a quedar con lo que de verdad utilizo. Entonces, esa plasticidad sí que es cierto que perdura más en el tiempo con pensamientos que son de carácter creativo. Por lo tanto, pues bueno, es buscar ese margen de mejora. O sea, llega un momento en el que la capacidad creativa de una persona y la plasticidad cerebral pueden unirse y formar pues un producto muy, muy positivo para esa persona. Darle impulso, la plasticidad le puede dar impulso a la creatividad y la propia creatividad puede hacer que la plasticidad cerebral de la persona perdure más años. Es interesante trabajar la memoria, es interesante trabajar la creatividad. Yo para nada soy enemigo de lo que son los entrenamientos cognitivos. Incluso a mí en el contexto de la alta capacidad me parece bastante interesante. Veo muy bien que en la escuela pues busquemos esa educación diferenciada, esas programaciones enriquecidas, bien, pero siempre buscaría un momento para, aunque sea de manera transversal, buscar esos juegos memorísticos, esos juegos lógicos, esos juegos también creativos en los que de alguna manera pues cojamos la materia prima, que al final es la capacidad, y sigamos abonándola, que le sigamos nutriendo. A veces buscamos en la alta capacidad un poco el producto final. Pasa lo mismo con la creatividad. En vez de buscar todo el proceso creativo, lo que quiero es ya el objeto final que puedo decir, mira, qué creativo, qué original es este producto. Pues con la alta capacidad a veces exigimos llegar al final del camino cuando nos damos cuenta no hay marcha atrás. Tenemos que seguir abonando esas habilidades que determinan la existencia de esa alta capacidad para que sigan conjugándose, para que sigan generando conocimiento diferenciado. Después, más cuestiones que se relacionan la función ejecutiva con la creatividad. Ya hablábamos de esa red propia. Veremos cómo la creatividad además involucran especialmente los aspectos atencionales, como la inhibición, aspectos memorísticos como la memoria de trabajo y también cuestiones como la flexibilidad cognitiva y la organización de ideas. Y por último, un componente emocional que ya digo totalmente necesario para que en ese proceso creativo tengamos también en paralelo una regulación emocional. ¿Cómo podemos concluir entonces que la creatividad se nutre de habilidades intelectuales y cognitivas generales que le sirven de carcasa, que le sirven de contexto, que se relaciona íntimamente con la plasticidad cerebral, con el funcionamiento ejecutivo y con la regulación emocional? Por lo tanto, pues bueno, es entrenable, se puede desarrollar, puede evolucionar y para nada tenemos que dar por hecho ni que alguien es altamente creativo, ni mucho menos que todos somos altamente creativos. Que tenemos esa posibilidad de desarrollar habilidades creativas, sí, pero que todo el mundo vaya a ser muy creativo, la verdad es que es un error que además se ha ido extendiendo mucho, sobre todo en la escuela. Vamos a trabajar la creatividad y vamos a trabajar la motivación. Y es lo que os he dicho, o sea, posiblemente sean las dos variables más complejas y más caprichosas. Y que encima no tienen un lugar en la escuela para poderlas trabajar de manera directa, necesitamos introducirlas de manera transversal. Con lo cual, el maestro que quiera trabajar tiene que saber bastante de estas dos variables para, pues bueno, tener la pericia o la destreza suficiente para poderlo introducir correctamente. O sea, y ya os digo que son complejas de verdad. Muchas veces pedimos a la escuela que haga cosas bastante complejas. Pues en contraposición sí que digo que se puede entrenar específicamente
estas habilidades cognitivas, y yo creo que incluso el entrenamiento cognitivo es positivo. Se puede buscar un lugar y un momento específico para ello. No digo que tenga que ser en la escuela, pero sí que se puede diseñar entrenamientos que refuercen ese potencial humano que presentan los perfiles de personas con altas capacidades. Más, vamos a ver. Ahora ya sabemos que creatividad, inteligencia y funciones ejecutivas, como hemos visto, se va uniendo. Una creatividad en la que intervienen diferentes áreas corticales y subcorticales, algunas relacionadas con la emoción, otras relacionadas con el funcionamiento ejecutivo y otras relacionadas también con el pensamiento lógico y con el desarrollo de la inteligencia. Si bien es cierto que el pensamiento crítico y la solución de problemas pues, se relaciona más con áreas frontales, vuelvo a insistir, que no pensemos en áreas especializadas que de repente se encienden ellas solas y no ocurre nada más. Todo nuestro funcionamiento parte de lo que es la propia percepción sensorial. Y somos, por ejemplo, muy visuales. Lo primero que hacemos es percibir por los ojos y por los oídos. Por lo tanto, incluso la primera activación vendría más centrada en lo que serían áreas occipitales. Después hay un procesamiento que se puede dar incluso en áreas más laterales, incluso alguna activación somatosensorial, para después procesar la información y lanzar respuesta también otra vez en áreas somatosensoriales. Y esto en rapidísimo, o sea, casi a la vez. Si de verdad viésemos algo a tiempo real que se tuviese que encender, veríamos prácticamente áreas iluminadas en todo nuestro cerebro. O sea, no pensemos que, digamos, mira, estoy haciendo esta tarea, estoy funcionando solo con mi parte izquierda. No, mira, ahora solo funciono con la delantera. No. Es malentender todos los procesos, ¿vale? Entonces, bueno, creatividad, inteligencia, funciones ejecutivas, claro que están relacionadas. Sobre todo, ya os digo, una alta creatividad requiere de una alta inteligencia. Y que ambas estén reguladas, desde luego, que requiere un buen funcionamiento ejecutivo. Porque a veces en edades tempranas podemos ver que no existe esa regulación entre la creatividad, entre la inteligencia, entre las emociones, y que muchas veces nos lleva a ese pensamiento de decir, bueno, no habrá altas capacidades, será muy inteligente, pero mira luego realmente el funcionamiento, no es para tanto. Bueno, hay ciertas funciones, y en concreto las funciones ejecutivas, que tienen mucho que ver con la maduración. Y de hecho nosotros cerebralmente maduramos de atrás adelante. O sea, lo que tiene que ver propiamente dicho con el funcionamiento ejecutivo, que sería el prefrontal, sería el área cerebral que madura más tarde. Por eso muchas veces encontramos esas disincronías entre lo que es la generación de ideas maduras y lo que es el comportamiento emocional maduro o conductual. Pues bueno, porque por un lado el niño sigue siendo niño y por otro lado el pensamiento suele ser un poco ya más maduro, más adulto. Pues ahí es donde encontramos la explicación. El funcionamiento ejecutivo requiere de maduración. Fijaos, en mi tesis doctoral estudié muchísimo las funciones ejecutivas a lo largo de toda primaria y muchas veces hemos comentado que en el tema de las altas capacidades la proporción entre niños y niñas está desproporcionada. Más o menos nos aparecen 65% niños y 35% niñas, y sabemos que no debería ser así. Pues si esto se midiese únicamente a través de funciones ejecutivas, de los 6 a los 12 años nos pasaría al revés. En mi tesis, todo lo que tenía que ver con el funcionamiento ejecutivo tenía mayor incidencia en las niñas que en los niños. Claro, os acabo de explicar que tiene un componente madurativo alto. Pues bueno, pues en estas nos vemos, y sí que es verdad que ahí sí que hay diferencias entre niños y niñas. Puede haber una capacidad de regulación mayor en las niñas que en los niños. Por lo tanto, podemos ver en muchas ocasiones menor cantidad de respuestas impulsivas, porque existe pues esa mayor habilidad de control, que en muchas ocasiones tendría que ver con la maduración también, ya os digo. Pero esto fue una línea muy concreta de aprendizaje, rendimiento académico y variables psicológicas y personales que influían en él. Entre ellas, todo el paquete de funciones ejecutivas. Bueno, pues se encuentran cosas curiosas, igual que también se entendía como que posiblemente no se llegaba a consenso sobre si las funciones ejecutivas, al igual que la inteligencia general,
podían explicar lo que era el aprendizaje o el rendimiento académico general o podía estar especializado. Pues bueno, ahí sí que vimos que el funcionamiento ejecutivo, según qué variable, según qué habilidad, sí que tenía que ver con cuestiones más específicas y solo su conjunto general tenía que ver con lo que era el desarrollo general del aprendizaje. Ahí sí que veíamos la memoria de trabajo, que tenía una gran incidencia sobre lo que era el desarrollo lingüístico y matemático y su rendimiento académico en la escuela. Bueno, que la inhibición y los aspectos atencionales no tenían tanto que ver como pensábamos, que había otras variables como la propia flexibilidad y la propia memoria de trabajo. Bueno, cosas curiosas. Aquí la verdad que se juntan para mí las tres grandes y a día de hoy lo cierto es que son mi pasión, es lo que sigo estudiando. Sí que es verdad que me falta la cuarta, que es la personalidad, pero a día de hoy lo que más estoy estudiando es la inteligencia asociada a la creatividad, al funcionamiento ejecutivo y al desarrollo de personalidad. Y tratando de encontrar precisamente por qué la alta inteligencia puede funcionar bien o puede funcionar mal. Y muchas veces pues lo encuentro precisamente en eso, en aspectos más de la personalidad, en aspectos más de regulación y a veces pues en aspectos de generación y procesamiento de ideas. Características comunes de la curiosidad del pensamiento divergente, o podría poner también características comunes de personas con altas capacidades. Os digo, sí, Google es muy mediático. Y si buscamos una imagen en la que pongamos características de alta capacidad y luego buscamos características de personas creativas, pues muchas veces nos aparece hasta el mismo esquema pero con diferente título. Y es que tiene mucho que ver. Yo os digo, la creatividad y la alta capacidad están muy relacionada. Ambos tienen la mayor característica que es que son procesos totalmente intrínsecos, introspectivos. La creatividad muchas veces es un pregúntame que te respondo, pero en tu mundo interno. No es una conversación con el exterior. Y la alta capacidad también. Es más de un mundo interior, de una conversación con uno mismo, de un camino de autoconocimiento, de autorregulación, de autovaloración, que no tanto de proyección al exterior, al menos de primeras. Entonces, ¿persona creativa o persona con alta capacidad? Pues una persona con alta curiosidad, así es. Persona creativa, persona con alta capacidad, una persona con un pensamiento divergente y lateral. Generación de ideas. Buscar soluciones diferentes a un mismo problema. Sensibilidad ante el problema y ante muchas otras cuestiones. O sea, puede existir una cuestión de hipersensibilidad, sí. Una cuestión de perseverancia, a veces entendida como una rigidez de pensamiento, incluso vista en muchas ocasiones como una obsesión por un tema. Pero lo cierto es que la realidad es interés más perseverancia. Me interesa y quiero aprenderlo todo. Me gustaría saberlo todo de ese tema. Y por eso persevero. Me centro en conocer eso que quiero conocer. La creatividad, la alta capacidad, también dotando de ese sentido de justicia, de esa independencia, que muchas veces choca con lo que es el sentido del juicio en la sociedad. Se sale fuera de lo que es el pensamiento convencional y no se conforman con la primera explicación que llega. Pues bueno, como digo, son características comunes a lo que sería una persona creativa y también a lo que sería una persona altamente capaz, que prácticamente en casi todas las ocasiones, pues desde luego que se van a unir el perfil creativo y el perfil de alta capacidad. Desde un punto de vista de neuropsicológico, las personas con altas capacidades, desde luego que pueden tener una mayor activación y por lo tanto también una mayor conexión en esas áreas cerebrales relacionadas con la creatividad, ¿vale? No vamos a hablar en ningún momento de aspectos distintos, pero sí de funcionamientos y cuestiones diferenciadas, ¿vale? Y es lo mismo que en el ámbito educativo utilizaríamos, ¿eh? O sea, no se habla de una educación distinta, se habla de una educación diferenciada y aquí también vamos a poder hablar de unas cuestiones de activación e interconexión diferentes que no distintas. O sea, las conexiones se harían de la misma manera, pero simplemente que puede haber más y mejores, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a esa explicación cuantitativa y cualitativa de la alta capacidad de la que surgen los perfiles diferentes.
Mitos. Todas las personas con altas capacidades son creativas, pues como decíamos al principio, es una habilidad íntimamente relacionada con la persona, con el ser humano, incluso todos los animales tienen cierta creatividad, pero evidentemente unos más que otros. De salida, una alta capacidad que implica también una alta inteligencia va a ir de la mano de una alta creatividad. No quiere decir que esa creatividad se presente o se manifieste de la misma manera en todos los perfiles, porque como hemos visto antes, la creatividad también va a estar influenciada por aspectos emocionales, por aspectos objetivos, subjetivos y por otras cuestiones que tienen que ver más con el interés y la interacción de esa persona hacia ciertos ámbitos y no tanto hacia ese camino puro de creatividad. Después también se dice que es estática, que es innata. No, se puede desarrollar, tiene mucho margen de mejora, se puede entrenar. Después también que las personas creativas son los genios, ¿no? Caóticos, desorganizados. No. Un pensamiento creativo no tiene por qué ir de la mano de un pensamiento totalmente desorganizado. Hay personas muy capaces de crear una estructuración y una organización a pesar de la capacidad de ideas que son capaces de generar. Y luego la creatividad solo se manifiesta en las artes y hemos visto que no, la creatividad es una cuestión que se manifiesta además de la misma manera ante diferentes ámbitos, pero que evidentemente si nos movemos en el ámbito de las artes, en el científico, en el humanístico, en el que sea, va a interaccionar con variables que son muy, muy distintas, ¿vale? Entonces, pues bueno, algunos de los mitos que giran en torno a la creatividad, que como veis, pues también son mitos que al final acaban saltando a los mitos sobre la alta capacidad. Vale. Los que os vais incorporando tarde, tenéis en el chat el enlace para apuntaros a la asistencia de hoy, ¿vale? Bueno, sigo adelante. Llegamos a los métodos. A mí me gusta mucho el método LARC, que no está aquí. Y ahora, bueno, hay 27 personas, estoy seguro que algunos de los que estáis aquí habéis hecho conmigo el ejercicio de creatividad de dibujar la casita. Por favor, me escribís en el chat a ver cuántos habéis hecho la casita. Vale, de momento 4 personas. Hoy vamos a repetir lo de la casita, porque hay mucha gente que no lo ha hecho, pero vamos a pasar ya a la versión Plus, ¿vale? Para seguir adelante con el método LARC. El método LARC nos ayuda a generar ideas, pero después nos tiene que ayudar también a generar preguntas que mejoren las ideas. Entonces, hoy vamos a hacer 2 tandas. Para los que no lo hayáis hecho nunca, necesito que cojáis un papel y un lápiz. Los que lo habéis hecho siempre, como ya sabéis de qué va esto, también lo podéis repetir de todas formas, ¿vale? Y yo os voy a dar 10 segundos para dibujar una casa y vamos a comparar hasta qué punto estamos marcados por nuestra creatividad, estamos marcados por nuestra experiencia y nuestro aprendizaje o por qué realmente estamos marcados. Entonces, os voy a hacer una cuenta atrás y, por favor, coger papel y lápiz y hacer el dibujo de una casa, ¿vale? En 10 segundos. Luego me lo vais a enseñar a la cámara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo voy a hacer más soso que otras veces porque quiero que lleguemos al paso 2. Pero quien quiera, por favor, que active la cámara y me enseñe el dibujo que ha hecho, o si no, os voy a ir preguntando y me vais contestando en el chat. Yo aquí lo primero que pregunto siempre es ¿cuántos de vosotros habéis dibujado la casa con un cuadradito y un triángulo? No. Vale. La inmensa mayoría habréis hecho el cuadradito y el triángulo. Y os voy a explicar el por qué. Claro, si tuviese cierta relación con la realidad que nosotros vivimos, eso quiere decir que todos los que habéis dibujado la casita con un cuadradito y un triángulo y que simbólicamente lo que representa al fin y al cabo es una casa de pueblo o un unifamiliar,
quiere decir que todos vosotros vivís entonces en un unifamiliar o en una casa de pueblo. Pero claro, ¿cuántos de vosotros habéis dibujado esa casa de una planta, pero no recuerdan en absoluto a... Vale, ya veo la casa de Lisa. No tiene ninguna relación con vuestra casa. O sea, muy pocos habréis dibujado este cuadrado y este triángulo, siendo que tenéis un unifamiliar o una casa de pueblo. Pero incluso los que lo habéis hecho y tenéis ese tipo de casa, no lo habéis hecho por relacionar. O sea, realmente ahora mismo habéis mostrado totalmente el arraigo de una instrucción, de un aprendizaje totalmente instruccional y que además se ha convertido en una idea clara, que es la idea de casa. Ese dibujo es el que os enseñaron a hacer en infantil, el que nos han enseñado a todos a hacer en infantil. Y por eso lo seguimos dibujando. Pero vamos a seguir con lo que es la representación de las ideas y lo ilógicos que llegan a ser. ¿Cuántos de vosotros habéis dibujado chimenea? O sea, tenemos una casita cuadrada con un triángulo, la cual no se parece en nada a nuestra casa, pero además vamos a seguir con la mentira hacia adelante. Le hemos puesto chimenea y nosotros en nuestra casa lo que tenemos es calefacción con radiador, pero no tenemos chimenea. Pero aún así la habéis dibujado. Seguimos con la idea que una vez nos enseñaron. Y incluso, ¿cuántos habéis dibujado humo que sale de esa chimenea? Claro, porque no tenéis suficiente. O sea, además de poner una chimenea y un fogaril que no existe, le habéis prendido fuego, lo habéis encendido. Pero no tiene sentido. O sea, muchas veces... Bueno, ahora veremos el porqué. María Isabel, que tienes la mano levantada, no sé si querías hacer una pregunta. ¿No? Vale. Después habréis dibujado una puerta, habréis dibujado ventanas, pero ¿cuántos de las 27 personas que estáis hoy habéis dibujado un balcón? ¿Cuántos habéis dibujado balcón? Y la mayoría de nosotros, si tenemos algo en casa precisamente, es balcón. Pero bueno, hemos seguido hacia adelante con nuestra idea. Fijaos que no se trataba ni de dibujar ni mejor ni peor, ni lo que es más fácil ni lo que es más difícil. O sea, si yo vivo en un bloque de pisos, igual que he dibujado un cuadradito con un triángulo para hacer mi casa de pueblo, dibujo un rectángulo que es así de fácil y tengo también mi bloque. Y donde he puesto la puerta y dos ventanitas, podría haber dibujado la puerta y una ventana en cada planta, incluso haber hecho otro rectangulito más con barrotes y tendría el balcón. Pero no lo he hecho. Ahora ya vamos a ir pasando ya a un nivel de creatividad ya alto. ¿Quién ha dibujado un árbol al lado de su casa? Ahí ya no habéis llegado, en 10 segundos. Vale, pues una vez que llegamos allí, vamos a seguir vamos a parar en la segunda fase del método LARC. Y vamos a hacer un repaso. O sea, ahora mismo la creatividad no la hemos asociado con la capacidad o incapacidad de cada uno de nosotros para hacer un buen dibujo. Lo hemos asociado con algo... Sí, Miriam, puedes mostrar la tuya. Vale, bastante completa y diferente. Muy bien. Esto tiene que ver con la capacidad que hemos tenido cada uno de nosotros de hacernos ideas. Cada detalle de la casa ha sido una pregunta y una respuesta y, por lo tanto, la generación de una idea. Si esto lo hacemos con otras personas, cuando veamos que alguien ha hecho el cuadrado, el triángulo y la chimenea, sabemos que más o menos se ha hecho 3 preguntas y ha encontrado 3 soluciones. Cuando vemos a alguien que ha hecho un edificio que tiene 2 plantas totalmente que no está una encima de la otra, sino que también hay perspectiva, que hay una chimenea, que hay un balcón, que hay un garaje, que hay una puerta de entrada. Ahí estamos viendo ya que empieza a haber muchos detalles. Sí, eso es, Miriam. La tuya, por ejemplo, no tenía nada que ver. Y es fruto de la cantidad de preguntas que te hayas hecho y las respuestas que has sido capaz de dar. Y así podemos medir la creatividad. Si hay muchos detalles, nos hemos hecho muchas preguntas y por lo tanto hemos generado muchas ideas y esas ideas se han convertido en la solución a una necesidad, a un problema. Por lo tanto, persona creativa.
Los que no llegamos a hacer eso, pues no somos tan creativos. O sea, nos generamos ideas, encontramos soluciones, pero no en una cantidad tan variada. Ahora vamos a ir con la segunda parte del método LARC. No voy a seguir hablando de componentes. Os voy a dar 10 segundos para que mejoréis el dibujo. Es decir, vais a tener una segunda oportunidad de generar ideas. Y a partir de ahí, no seré yo quien siga haciendo las preguntas, sino que seréis vosotros, cuando acabe la cuenta y os dé paso, los que podréis ir escribiendo las preguntas necesarias en el chat para llegar a vuestro dibujo. Igual que os decía yo ahora, quién ha dibujado un cuadrado y un triángulo, pues imaginaos que hay alguien que ha dibujado la Mona Lisa. Pues alguien ha dibujado la Mona Lisa. Vamos a ir comprobando cómo al final no somos tan diferentes. Vamos a ver componentes muy parecidos, ¿vale? Entonces, 10 segundos para que mejoréis vuestro dibujo, que es el segundo paso del método LARC. Primero, preguntas para originar ideas. Segundo, mejoras de las ideas. Entonces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En la primera parte del método LARC hemos utilizado principalmente la primera red neuronal que os he explicado al principio, que es ideas espontáneas, sin orden. Esta segunda parte del método LARC, lo que vamos a poner en juego es la segunda red, la de funcionamiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer es evaluar las ideas que ya habéis tenido y buscar complementación a las mismas. O sea, vais a ordenar la idea general y la vais a ampliar. Entonces, ir escribiendo preguntas que tendrían que ver con las nuevas ideas que habéis generado, con las nuevas incorporaciones de vuestros dibujos. Por ejemplo, yo he incorporado lo siguiente y os lo voy a lanzar como pregunta. ¿Habéis hecho un camino que sale desde la puerta? Gente que sí, gente que no. A partir de ahora vamos, Ruth ya lo tenía. ¿Y un coche? Ahora sí, en un garaje. Ir poniendo cosas que habéis añadido en esta segunda parte. Vale, Elisa ha añadido un tenderero. Otra persona ha añadido placas solares. Otra ha añadido árboles. Huerto. Buzón. He ampliado la casa con placas y con garaje. Con flores, un parque al lado de la casa, casita para el perro, un perro, barrotes en la barandilla, cortinas en las ventanas. Si os dais cuenta, a medida que vamos añadiendo pasos y oportunidades, empieza a diverger las ideas. Al principio, la primera ronda es muy fácil saber que va a haber un cuadrado y un triángulo, una puerta, dos ventanas. Es muy sencillo. La gran mayoría de las personas piensan en eso. La segunda parte, que es la que acabamos de hacer, en la que cada uno riza el rizo y ya empieza a evaluar lo que hay y pretende ampliar, empieza a ser ya un proceso creativo mucho más subjetivo, que parte de lo que es la experiencia de vida de cada uno. La primera parte es muy objetiva, es la instrucción de cómo nos enseñaron a dibujar una casa, fácil. La segunda, la historia de vida de cada uno. Juguetes de niños, pues o porque tenemos niños en casa, o porque los tienen nuestros hijos, o sea, o somos padres, o somos abuelos y vamos a por los juguetes. El perro y la casa del perro, seguramente tendremos perro y casa. O sea, igual que al principio dibujábamos unos detalles que no tenían nada que ver con lo que tenemos, los detalles de la segunda ronda sí que tienen que ver con nuestra experiencia vital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entramos ya dentro de un proceso que se aleja de las áreas más emocionales y subcorticales y subconscientes y nos metemos ya dentro de un área ya evaluativa y consciente, como es el funcionamiento ejecutivo. Y ahora nos vamos a ir a la tercera fase, en la que os voy a volver a dar 10 segundos.
Y ahí vamos a poner en funcionamiento la red de saliencia. ¿La red de saliencia qué es? Va a elegir las mejores ideas, las va a ordenar y va a concluir. Entonces ahora ya no se trata tanto de ampliar, sino que ahora las preguntas que os vais a hacer tienen más que ver con una especie de metaevaluación sobre lo que habéis generado. Y posiblemente vais a terminar en un último dibujo más simple, donde os va a sobrar cosas, pero que seguramente sí que se va a relacionar muchísimo más con vuestra idea de hogar desde un punto de vista creativo. Entonces, os voy a dejar 10 segundos y luego me podréis escribir ya cada uno de vosotros al final cómo es vuestro dibujo de la casa. ¿Vale? Entonces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Vale? Mirad, yo os acabo de escribir cuál es mi dibujo. Después de los cuadrados, de los triángulos, de las ventanas, de las puertas, de si la chimenea, lo cierto es que en mi dibujo final el cuadradito es más bien un rectángulo alargado con otro rectángulo encima. No me ha hecho falta chimenea ni tejado, a pesar de que la tiene, pero no era la necesidad que yo tenía de expresar. Sí que le he dado más importancia a otros aspectos como la piscina o el campo de frutales, que sí que los tengo de verdad en la casa del pueblo de mis padres, donde sí que hay un garaje y dentro del garaje, no fuera, está la casa del perro. Lo que cambia es que no tiene una apariencia como tal de chalet, sino que he tratado de expresarlo más desde lo que sería el hogar. Mi dibujo, por lo tanto, sí que ha tenido más que ver con una creatividad artística y emocional, porque representa mi idea más interna de la casa, del hogar. Me olvido del instruccional, me olvido de lo idealista, me olvido incluso de mi propia casa, que en Zaragoza evidentemente vivo en un bloque, pero me he ido a una necesidad que he sentido a la vez de crear, de practicar la creatividad y de expresarla, que ha sido irme a esa idea de hogar, que es la casa de mis padres, en la que bueno, hay un componente emocional, en la que en lo que he dibujado existe, no todo lo que existe está dibujado, pero sí lo que realmente para mí describe lo que es mi casa. Entonces, pues bueno, este ejercicio así creativo es es la explicación de por qué todo lo que intentamos hacer de innovación o de invención no acaba siendo una locura. Y es porque al final siempre se encienden mecanismos que dan coherencia a todos los procesos. Entonces, podría haber generado 100 ideas inconexas y que eso fuese por los mundos de Yuppie. Podría haber sido, pero siempre va a aparecer algo que te hace aterrizar sobre lo que es útil, sobre lo que es verdadero y sobre lo que realmente te apetece producir. Decirme a ver si vuestra experiencia final de casa tiene algo que ver con precisamente con esa idea más coherente de la casa y del hogar, o sí que nos hemos ido a algo totalmente idealizado. A ver quién se lanza. Podéis activar micro si no, quien no quiera escribirlo puede contar. Vale. Ana, una casa totalmente idealizada, excepto el perro. Ruth también.
Uno dibujó la casa de sus sueños frente al mar, otra con la necesidad de jardín grande, si no lo tenemos, pues al menos nos lo imaginamos. Otra, pues que sí que le ha pasado un poco como a mí, que es el reflejo de lo que has vivido desde pequeña, con tus animales y con tu familia. Fijaos que de alguna manera, pues nuestra creatividad viene marcada por esa experiencia interna, ¿eh? Por eso os decía que es muy introspectiva. A veces nos invade lo emocional, a veces incluso lo emocional viene arrastrado por lo sentimental y en muchas otras veces, pues bueno, personas que son capaces de crear desde el punto de vista más coherente, más cabal, u otros que lo que hacen es rienda suelta a su imaginación, sabiendo que lo que dibujan es más el reflejo de una necesidad a cubrir o de un anhelo o de una idea que ojalá se cumpliese que la de una realidad. Y otros, pues bueno, respondemos y nos ajustamos a la realidad, como la pasa pues a Soledad, que ha dibujado el bloque de pisos donde vive. A medida que avanzamos en el método LARC, es donde vamos a ir viendo diferencias reales en los procesos creativos de cada persona. Por eso existe una explicación, pues, desde la neurociencia, desde la neuropsicología, para decir cómo es la creatividad, desde esa activación de las redes, pero luego no hay una explicación fiel ni única para decir cómo funcionamos creativamente cada uno de nosotros. O sea, vivimos ahí una heterogeneidad enorme en función de nuestros procesos introspectivos, de nuestra parte más interna. Bueno, está bien. Vamos entonces a... No he quitado lo de compartir, ¿verdad? Vale, seguimos compartiendo. Vamos a ver qué ha pasado en educación y qué ha pasado con la creatividad. Pues como os decía antes, que nos hemos ido al mundo industrial y hemos cogido un montón de ideas. Aquí nos va a pasar. Hemos experimentado el método LARC. Aquí os voy a decir métodos creativos asociados a la industria del diseño, y asociados a la industria del producto, asociados al marketing y cómo se llevan a cabo. Pero que pueden ser totalmente adaptados al aula. Espero más adelante hacer una sesión en la que estos proyectos los pueda aterrizar y deciros, mirad, el PNI se aplica así, el DOIT así, el LARC así. Los 6 sombreros seguramente sí que lo habréis, quien sea docente sí que lo ha aplicado de una manera u otra, pero que al menos sí que lo veamos como estas ideas industriales tienen su sitio en la educación para poderlas llevar a cabo. El primer método, el PNI, positivo, negativo, interesante, se hace sobre todo para un nuevo producto que se quiere lanzar al mercado, saber lo competente que puede llegar a ser y entonces se evalúa la idea, se evalúan los aspectos positivos, los aspectos negativos y los aspectos interesantes. ¿Puedo llevarme eso a una sesión en la que quiera trabajar con mis alumnos o con mis hijos el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la eficacia y eficiencia de las cosas? Sí, es un buen ejercicio, sobre todo para introducir las preguntas. ¿Qué hay de positivo en esto? ¿Qué hay de negativo? ¿Y qué me parece interesante? Yo lo aplicaba en una actividad en la que hacíamos radionovelas matemáticas. Entonces, aunque todo eso iba a acabar en un proyecto radiofónico con grabación, la primera tarea que mandaba era que cada uno de los alumnos integrantes de un mismo grupo, que podían ser 5 o 6 personas, tenían que escribir un cuento de matemáticas en un folio. Y en una sesión de oficina que llamaba yo, porque teníamos una mesa de oficina de adultos con 6 sillas donde se sentaban los niños a discutir, aplicábamos el método PNS. Y es que decía, ¿qué es lo más positivo de cada uno de los cuentos? Y lo apuntábamos. ¿Qué es lo que no os ha gustado nada de los cuentos? ¿Y qué es lo más interesante de cada uno de los cuentos? Y lo poníamos. Y entonces, con eso encima de la mesa decíamos, ¿y cómo va a ser nuestra radionovela? Pues nuestra radionovela va a tener todos estos puntos positivos que hemos dicho de cada uno de los cuentos a través de un hilo conductor que integre todos estos puntos interesantes que había en cada uno de los cuentos. Y de ahí salía un cuento final grupal que se grababa a modo de radionovela matemática. Después nos encontramos el método DOI. Esto es una lluvia de ideas. Esto encajaría muy bien con la primera
de las redes, con lo de generación de ideas masivas, muy espontáneo. Pues se trata de eso, vamos a buscar decisiones rápidas. Es un poco jugar a me voy a quedar con la primera de mis ideas. ¿Por qué? Porque voy a entrenar el generar una idea rápida y que cada vez sea mejor. Cuando no estamos entrenados y lanzamos un problema y pedimos una respuesta rápida, generalmente o provocamos un bloqueo o provocamos el error. Pero no es porque procesemos ni bien ni mal, es porque no estamos entrenados para eso. Y muchas veces esto se lo hacemos a los chicos. Entramos a las 8 de la mañana en clase. Hola, buenos días, chavales. Sacar un folio, sacar un boli. Redacción sobre los reyes y la Edad Media. Nosotros nos quedamos tan a gusto y los chavales dicen, es lunes, vengo del fin de semana de mi casa, todavía estoy pensando en la merienda que me tomé ayer con los amigos justo al salir del cine y de repente tengo que sacar un folio y hacer una redacción sobre los reyes y la Edad Media. No estoy acostumbrado ni puedo generar una idea tan rápida y encima que sea buena. Pero sí que se puede crear juegos desde edades muy tempranas para hacer esto. O sea, preguntas muy sencillas. ¿Qué harías en estos momentos con una sombrilla? Y tiene que decirlo. Y el primer día, pues va a ser un disparate. El segundo día, dentro de los disparates, es posible que encontremos alguna idea medio coherente. Pero si esto lo seguimos haciendo de manera repetida y a lo largo del tiempo, es muy probable que este método Do It nos haga eficaces ya desde las primeras impresiones. O sea, nos obliga a percibir mejor, a procesar mejor y a emitir una respuesta mejor incluso antes de tiempo. Después, otro de los métodos es la sinéctica, que es relacionar ideas, que aparentemente no están unidas, que tiene mucho que ver con uno de los tipos de creatividad que hemos mencionado, pero que se les puede encontrar una realidad. No tiene por qué ser todo trabajos orales. Aquí, por ejemplo, a mí hay un juego que me gusta mucho hacer, en el que yo a los niños les voy pidiendo que traigan material de reciclado. Bueno, uno me trae una botella de plástico, otro trae el cartoncillo del papel del baño. Más o menos les digo qué cosas se pueden traer al aula y las tenemos en una caja. Entonces la sinéctica sería, bueno, ¿en qué se puede parecer un cordel a una botella de plástico y a un rollo de papel del baño? A priori, en nada. ¿Y qué se puede hacer con ello? Pues una basura. Bueno, una basura de primeras, pero yo lo que hago es esas cosas, luego creo como cajas de invenciones, cajas de cartón donde meto diferentes cosas de estas. Cuando lo abren los niños lo que les pido es ¿qué invento harías con eso? ¿Qué máquina construirías? Le llamamos sobre todo el juego de las máquinas locas. Entonces ellos, con todo lo que va apareciendo allí, y que yo también premeditadamente y anteriormente he revisado para que realmente se pueda hacer algo, consiguen construir máquinas. Muchas veces, máquinas que tratan de imitar alguna que ya existe y en muchas otras ocasiones cogen como idea inicial algo existente y lo transforman hasta que llegan a una idea única y original. Entonces, pues bueno, esta también, la verdad que es bastante chula. Su versión oral sería lo típico de una lluvia de ideas con la que después tienes que construir una historia. Pues también se podría hacer. El método TRIZ lo que busca son aspectos en común a un mismo problema, para ver que después hay cierta lógica en la resolución o en la cobertura de necesidades. Entonces, esto es mucho trabajo del profesor, de decir, bueno, ¿qué tipo de tareas o qué secuencia de tareas puedo crear para saber que en la secuencia 1, 2, 3, 4 y 5 el paso A es el mismo? Para saber que el paso B también se va a repetir en la 1, 2, 3 y 4. Para saber que el 3 se va a repetir en la 1, 2 y 3. Y que el paso 4 se va a repetir en la 1 y la 2. Pero que a partir del paso 3, 4 y 5, los últimos niveles son de una exigencia más creativa, más inventiva. Entonces, bueno, vas creando patrones de trabajo, ayudas a pensar de forma crítica. O sea, aquí lo que uniríamos sería la creatividad y el pensamiento crítico para construir pues un conocimiento pues más estructurado dentro de la creación divergente precisamente. Método del Scamper, lo que vamos a hacer es modificar ideas que ya se conocen,
hay que sustituir, hay que cambiar, hay que adaptar, hay que modificar. Si la botella no sirviese para beber, ¿para qué la podrías utilizar? Si un coche no sirviese para viajar, ¿qué otra utilidad podría tener? ¿Qué podrías llegar a hacer con una sartén? Es más, si tu estuche no lo vamos a utilizar hoy para ninguna tarea de clase, ¿qué puedes hacer con todo lo que hay dentro? Pues bueno, esa se parece también de alguna manera un poco a la cinética y al do it. Siempre van a estar un poco relacionadas, ¿eh? El método 3 y 5, grupos de 6 personas, de 5 también, 3 ideas, 5 minutos, y tendría mucho que ver con lo que en colaborativo sería un poco el folio giratorio o la creación de ideas de forma colectiva. Se trata de generar ideas en conjunto y mejorarlas y con tiempo. Lo que vamos a meter aquí es un poco la variable tiempo. Ya no es solo cuál cantidad de ideas eres capaz de crear, sino en cuánto tiempo. Vamos a estar un poco sesgado. Cada persona puede escribir 3 ideas en torno a un problema. Después las 3 ideas pueden pasar al del lado que va a proponer cómo mejorarlo. Y el último lo que puede hacer es una toma de decisiones. ¿Qué volvemos a hacer? Lo mismo, la primera persona ha activado sobre todo la primera de las redes. La segunda persona ha activado la segunda, la del ejecutivo. Y la tercera persona que ha tomado las decisiones tras una evaluación exhaustiva y especializada es la que ha utilizado la red de saliencia. Con estos ejercicios, al final, lo que hacemos es especializar o entrenar la conectividad y el uso de esas redes que hemos explicado al principio y que tienen una base neuropsicológica. Y por último, lo de los 6 sombreros, el juego de roles, que bueno, igual que se utiliza pues para resolver casos o problemáticas en el aula de aspecto más relacional, ¿no? Pues también lo podemos utilizar en el método creativo. Vamos a utilizar los gorros con diferentes roles para crear un proceso creativo en cadena y que exista una retroalimentación. Nos serviría también, ¿vale? Pues, como vemos, pues son diferentes métodos que tienen una contrapartida industrial, pero que se pueden incluir dentro del día a día del aula perfectamente. Yo los encontré no porque los supiese de primeras, sino porque llegó un momento en el que en las aulas de desarrollo de capacidades trabajaba ya tantas cosas y de manera que iba viendo que se cumplían ciertos patrones, que tuve la necesidad de buscarle explicación, de buscar nombre a las cosas que hacíamos. Y poco a poco, pues claro, fui dándome cuenta que había muchas de las cosas que hacíamos que tenían un nombre, un correlato en un método concreto y que ese método precisamente pertenecía al desarrollo de una de las dimensiones de la alta capacidad que estudiábamos, bien fuese socioemocional, bien fuese motivacional, bien fuese creativa o cognitivo-intelectual. Lo cual muchas veces no es que nosotros tengamos que saber y luego aplicarlo también en el aula, sino que los propios niños de altas capacidades y el dejarlos hacer y nosotros tratar de acompañarlos nos va a llevar también a nosotros como adultos al descubrimiento y al aprendizaje de cosas que inicialmente parecía que no necesitábamos y que, bueno, ciertamente pues pueden hacer de nosotros pues mejores o pueden mejorar nuestra práctica del día a día. Y hasta aquí lo que sería la sesión de hoy. Ya os digo, he ido bastante como un tío, así hora y media. Pero bueno, era la repetición del otro día. La verdad que disfruté mucho la sesión y hoy al repetirla la verdad que también. Sí que siento que es algo que deberíamos de profundizar más, este aspecto creativo. Y no sé si tenéis ahora por cerrar alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Os voy a comentar, creo que a muchos os habrá empezado a llegar por correo, ¿vale? Pero para que lo sepáis, a raíz de precisamente esta comunidad de aprendizaje, yo os digo, hoy es repetida, pero en cada seminario que hemos estado nunca ha habido menos de 100 personas conectadas. Y me parece maravilloso eso. Y luego en cómputo global estáis ahora mismo 1.667 personas apuntadas en la comunidad. Cuando subo los vídeos a YouTube hay algunos de ellos que pasan las 700 o las 800 visitas, con lo cual que sí que sois una comunidad bastante activa. Y hemos creado para el 28 de febrero, viernes por la tarde, y el 1 de marzo,
las primeras jornadas de innovación y excelencia educativa desde la Cátedra de Caja Rural de Teruel, que ya os digo, tiene la mirada puesta en esta comunidad. Y bueno, os habrá llegado sobre todo pues el cartel, os habrá llegado también la convocatoria a los premios que vamos a hacer sobre personalización del aprendizaje, que todos los que seáis docentes o si conocéis docentes o tenéis contacto con colegios y les hacéis llegar la información, genial. Porque ya os digo, por un lado están las jornadas que son totalmente gratuitas, os podéis apuntar todos. Quien le apetezca venir a Teruel a pasar un fin de semana y que nos podamos conocer en persona, pues será genial. Vienen unos ponentes súper buenos, va a estar Francho Lafuente, que va a hablar muchísimo de inteligencia artificial y personalización del aprendizaje e innovación educativa. Va a estar Ingrid Mosquera, que para mí, pues bueno, además de amiga, es un referente en el ámbito de la educación informal y cómo educar en red. Hablará de su proyecto del claustro virtual y todo lo que hace en lo que es la formación docente. Va a estar también seguramente Chema Lázaro hablando de neuroeducación y luego Miguel de Lucas. Miguel de Lucas, que nos va a explicar pues, bueno, el papel de la magia en la vida y en la educación. Además de eso, pues va a haber un par de talleres de neurociencia impartido por maestros. Y el sábado por la tarde a última hora, pues de 7 a 9, veremos lo que son las experiencias de los docentes y colegios que se presenten a los premios nacionales de buenas prácticas en cuestiones de personalización del aprendizaje y daremos esos premios. Los vamos a hacer dos categorías, los premios de infantil y de primaria por un lado y por otro los de secundario, bachiller y FP por otro. El primer premio tienen 500 euros, estatuilla y diplomas, y segundo y tercer premio, diploma y estatuilla. Y desde luego que todos los que estén allí pues tendrán la oportunidad de exponer su trabajo ahí en vivo delante de todos. Vamos a tener alrededor de 300 plazas libres y ya os digo, una actividad gratuita que se certifica. Para la gente que seáis de Aragón os la va a certificar el Gobierno de Aragón, para los de fuera los certificará la Universidad de Zaragoza. Y ya os digo, desde ya están abiertas las inscripciones. A muchos os habrá llegado ya por correo y si no, pues os llegarán en los próximos días porque están ya todos los correos programados. Y bueno, iremos hablando, pero yo os animo a que vengáis a mi tierra, que es Teruel, que nos veamos ese fin de semana en esa actividad que va a ser muy chula y que ojalá nos podamos conocer en persona. Así que bueno, yo os lanzo ahí el guante, os llegará toda la información por correo y ya os pido difundirlo todo lo que podáis a todos los colegios y a todos los profes. Y a ver si conseguimos que ese fin de semana sí que veamos en realidad toda la cantidad de propuestas que hay desde los colegios y los docentes, mirando y mimando pues un poco la personalización del aprendizaje que sí que sé que hay por ahí propuestas interesantes. Así que nada, voy a cortar ya la grabación y si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda, pues hasta... Ah, Monse. Sí, perdona, Alberto, es que hoy me he podido incorporar una hora más tarde y claro, he puesto que he asistido al 50% porque no he podido antes, pero claro, esta misma fue la última en la que pude asistir al 100%. Ah, entonces ya estarás inscrita. Ah, no, yo es que ya me inscribí en aquella, pero también me he inscrito en esta y como era una repetición y me puse ahora al 50, hombre, que no sé si se tiene en cuenta luego la hora de la certificación, que es lo que quiero decir. Te vamos a certificar la asistencia a esta charla, Igual. o sea que tranquila. Porque estaba ya inscrita es que como me incorporé más tarde, disculpa, que es que no sabía, ¿vale? Pero vamos, me ha parecido muy interesante y volver a reiterar otra vez las técnicas estas creativas y eso que han estado muy interesantes. Sí, luego habrá que hacer una de verdad para que veamos que no es tan complicado introducirlos en el día a día, que podemos buscar muchas estrategias sencillas para que... Es más una rutina nuestra para empezar, que nos acostumbremos a introducir transversalmente algunas cosas que tenemos que aprender a automatizar y luego introducirlas en el día a día de los chavales es sencillo. Pero bueno. Vale. Intentaré hacerlo fácil para que veamos que se puede hacer sin volvernos locos. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. A ver, corto ya grabación. Ahora sí.